señas nos va a estar traduciendo al inglés. Me da mucho gusto también ver a Alexis y a su amiga, ¿verdad? Con él. Y otras personas que no hablan inglés. También aquí a Omar y también a su compañera. Dios te bendiga. Me da mucho gusto de verlos aquí en la casa del Señor. A veces se me pasa por alto cuando se me pasa por alto los que están aquí en iglesia y que no nos hemos visto por un tiempo. Pues déjeme decirle que a mí sí me alegra y me da gusto verlos después de un tiempo que no nos he visto en la casa del Señor. Mi hermano Muñoz, mi hermana Elia también, mi hermano Ponciano, que lo vi creo que la semana pasada aquí en la iglesia también. Y Carlos, Señor, me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor, hermano Carlos. Hay nombres aquí en la iglesia que se repiten, ¿verdad? Pero Carlos, nomás hay un Carlos aquí. El nombre de Carlos, nomás tenemos uno. Gloria a Dios, aleluya. Entonces yo le voy a invitar a usted en esta mañana que abra su Biblia en el Evangelio de según Lucas, capítulo 12. I'm going to ask you to go to Luke chapter 12, Verso 34. verse 34. Le voy a invitar, hermano, que nos pongamos de pie una vez más, ¿verdad? Stand on your feet, Reverencia a la palabra del Señor. in reverence to the word of God. Y la palabra del Señor dice en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estuviste anoche con nosotros y ahora también estás con nosotros. Padre, yo te pido también por esta palabra, Señor, que vamos a enseñar esta mañana, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, guiándome, dirigiéndome, Señor, en lo que tengo que hablar, lo que tengo que enseñar. Y también te pido por nuestra juventud, Señor, que les ayudes, Padre, a poderse levantar espiritualmente y socialmente también, Señor, como un grupo, Señor, unido, Padre. Y gracias por ellos, Padre, por nuestros jóvenes en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Déjenme decirle, hermano, que por lo menos una vez al año, At least once a year, voy a repetir eso, por lo menos una vez al año, at least once a year, yo voy a dedicar un sábado y domingo I'm going to dedicate a Saturday and a Sunday para hablar, to speak cuál es el punto de vista cristiano de las finanzas, what is the right perspective about finances in the church, del dinero. about money. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no pensamos igual que el mundo acerca del dinero. We don't think like the world. No podemos pensar igual. We cannot think the same. Ahora, Jesús Jesus enseñó bastante acerca del dinero. taught a lot about money. Yo lo dije anoche. I said that last night. Y los hermanos que vinieron anoche, And the people that came last y night, espero que no se me sienta mal, pero voy a repetir bastante de lo de ayer. I'm going to repeat a lot from yesterday A beneficio de todos los que no vinieron anoche. to benefit to those who were not here Tengo que yesterday. repetir, ¿verdad? I have to repeat a lot. Así que, en primer lugar, vamos a ir también a este otro versículo que está We're going to go to this other scripture, en Mateo, which is in Matthew capítulo 6. chapter 6. Permítame, a pesar que traigo, como les digo, separadores aquí, capítulo 6 de Mateo, Chapter 6, Matthew, chapter 6, verso 24. verse 24. Y este versículo sí no lo leímos anoche. And we did not read this last night. El versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Note, oiga, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En griego la palabra riquezas y en algunas Biblias antiguas dice mamón. In the Greek word, the word riches is translated as mammon. Ajá.
inglés dicen mammon y en español decimos mamón. Bueno, el asunto es que mamón era un ídolo. It used to be an idol. Es interesante porque Jesús se refirió al dinero como un ídolo. Jesus referred to money as an idol. Y el dinero puede ser un dios. And money can become a Bueno, god. mejor dicho, es uno de los dioses de este mundo. Or it could be looked at as a god of this Así world. como el placer carnal, Just like carnal así pleasure, como el lujo extravagante, luxury stuff, ¿verdad? La fama, fame, son dioses que hay en este mundo. those are gods of El this world. dinero también es un dios. And money is also a Y si god. Jesús habló de bastante del dinero es porque es importante. And if Jesus spoke a lot about money, it's because it's important. Pero anoche dijimos que no es lo más But importante. it's not the most important El thing. dinero no es lo más importante. Money is not the most important Sin thing. embargo, es tan importante But it is que important si nosotros los cristianos if us Christians, no tenemos el concepto correcto del uso del dinero, if we don't have the right perspective about it, por causa del dinero se puede perder nuestra alma. you can lose your soul because of money. Por una manera errónea de ver el asunto del dinero se puede perder nuestra alma. When you have a wrong perspective about money, you can lose your soul. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer como cristianos, And the first thing we gotta do as Christians saber que el dinero is to know that money debe de servirnos a nosotros should serve us y no nosotros ser sus siervos. and not us serve money. Es decir, el dinero debe de ser un medio solamente. Money should only be a way. No debe de ser mi Señor, el It should dinero, not be my Lord, y no me debe de controlar a mí and it should not control me ni decir cómo yo debo de vivir mi vida, or tell me how I should live my sino life. que yo debo de usar el dinero, I should use money. yo debo de tener dominio sobre el dinero I have dominion over y money que el dinero no me domine a mí. and not the money Porque si el dominion dinero over me. me domina a mí, Because if money dominates entonces me, llega a ser mi Dios. then it's my God. Y a eso se refiere aquí Jesús en este versículo. And this is what Jesus is speaking of here. No puedes servir a Dios y a las riquezas. You cannot serve God and riches. Pero de una sola vez déjeme aclarar también. But I need to ¿Verdad? clarify Un something. creyente puede ser rico. A believer can become rich. Y yo podría decir que solamente los verdaderos creyentes And only true believers pueden mantenerse siendo ricos. can maintain themselves Voy a rich. repetir esa frase. I'm going to say that again. Solamente los verdaderos creyentes y maduros Only true and mature Christians pueden ser gente rica al mismo tiempo. can be also Porque rich. un creyente inmaduro, Because an un immature creyente que no es un creyente comprometido con Dios, not a compromised el dinero lo va a believer, perder. money is going to El lose his dinero lo soul. puede perder. Bueno, y yo le hago la pregunta a ustedes esta mañana. And I ask you this morning, Y esta pregunta es en serio. and this is a series. Si usted fuera un millonario, If you were a millionaire, si usted de verdad, hermano, fuera millonario, if you were a y millionaire, no se pueda pensar que, soy hispano, soy latino. No, hay latinos millonarios. and stop thinking I'm Hispanic. Si tú fueras una o un millonario, If you were a millionaire, ¿estarías aquí en esta mañana? would you be here this morning? Pues déjeme decirle, hermano, que hay verdaderos cristianos, There's true hay Christians verdaderos creyentes que son millonarios. that are Y millionaires, sirven al Señor and they serve y God, no sirven a su dinero. and they don't Es decir, el serve their dinero no money. es el Dios de ellos. Their money is not their God. Entonces, a eso Jesús dijo aquí, no podéis servir a Dios y a las riquezas como un Dios al mismo tiempo. So you cannot serve God and Porque no riches at podemos the tener same dos time. señores You can't have two al mismo masters tiempo. at the same Con time, uno vamos a quedar mal, because you'll be wrong with one of them. ¿verdad? Así que este versículo no lo vimos anoche y por eso era importante que lo viéramos ahora. We didn't see this verse last Y con night. ese versículo va Marcos 4:19. Miren lo que dice Marcos 4:19, por favor. Mark 4:19, please. Para mí es importante, podríamos llamar en esta mañana la filosofía cristiana acerca del dinero. We're speaking about the Christian philosophy about money. Y dice Marcos 4:19, dice, Mark 4:19, y aquí está hablando de nosotros los creyentes, and he's speaking about us believers. que hemos recibido ya la palabra del And we should Evangelio. have received the word
word. Pero esa palabra de salvación, But that word of salvation, mire lo que dice aquí. look what it says here. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Así que el afán por hacer dinero o el amor al dinero, The way that we love money, el amor al dinero, que es la avaricia, that is the lust and deceitfulness of the riches. Ese amor excesivo al dinero, que That también it says love to money, que es avaricia, puede alejarnos y separarnos de Dios. can take us away from God. Y puede hacer que, es decir, puede ser infructuosa. La palabra de Dios se cancela en su corazón por estar amando tanto el The dinero. word of God can become unfruitful Y también es verdad, bueno, for the love of money. aquí entramos a realidades. Hay gente del mundo And there's people in the world que no les interesa para nada ir a una iglesia that they don't care about going to a church, y no se van a salvar and they're not going to get saved porque ellos están muy afanados because they haciendo riquezas. are making a lot of riches. Están muy bien, según ellos, están muy bien They're very good haciendo riquezas. making riches for Y esa themselves. es la única meta de su vida, es hacer mucha riqueza. And that's the only goal in their life, is to Y, make ¿verdad? money. Y tengamos cuidado nosotros los latinos hispanos, tengamos cuidado And let's porque be careful, una de las razones por qué venimos aquí a este país fue esa. because we came to this country Nos for venimos that. a hacer una mejor vida. We came for a better Pero life. tenemos que tener cuidado So we have to be careful que eso no sea el todo de nuestra vida. that that's not our all. Porque el dinero no lo es todo. Because Aleluya. money is not all. El dinero, hermano, se va a quedar aquí cuando usted se muera. Money is going to stay here when you die. Claro, lo necesita aquí para vivir mejor, por supuesto. You need money to live good, of course. Pero no deje que el dinero sea su Señor. But don't let money be your God. Usted haga al dinero su siervo. You make money your Y úselo también para la honra y gloria de Dios. and use it for the glory of Y God. bueno, y aquí entra otro asunto, And there's something else here. ¿verdad? Dios sí quiere que usted esté bien económicamente. God does want you good Si economically. nos vamos por la Biblia, la palabra de Dios, Dios está interesado en que sus hijos no estén en pobreza. According to the Bible, God wants you well, Dios not quiere que poor. sus hijos estén prosperados en todo, God wants His children to be en prosperous, buena salud, in good health, espiritualmente bien en su relación con Dios, spiritually good, y que estén materialmente bien también. and materially good. Dios quiere que also. usted tenga abundancia. God wants you to have abundance. Parece que me estoy contradiciendo, ¿verdad? It seems like I'm contradicting No, myself, hermano. but I'm Dios not. quiere que usted esté bendecido. God wants you blessed. Dios quiere que usted tenga más que lo suficiente. God wants you to have more than Hay enough. muchas promesas de la Biblia que hablan de eso. There's a lot of promises like that in the Dice Bible. dice una de las escrituras en Efesios In que Ephesians, cuando tú le pides a Dios, that when you ask God, Dios te va a dar mucho más abundante de lo que tú te imaginabas. God gives you more abundantly than you can imagine. Cuando tú estás en el Señor, Dios te... When Bueno, you're in tú ni te Christ. imaginabas esa casa que Dios te iba a dar. You didn't even imagine that Tú house. ni te imaginabas ese negocio que Dios te iba a bendecir. And that Pero- business that bueno, God was pero gonna eso give you. es para el creyente maduro. But that's for the Para el mature cristiano que believer. no pone, que no ama el dinero. For the believer that doesn't love money Más que a Dios. more than God. Así que, ahora, pero aquí surge la otra pregunta. ¿Para qué Dios quiere que usted esté bien prosperado en abundancia? Why does God want you prospering, Y que, in abundance, y que tenga bastante. to have a lot? Y esta es la razón. And this is the reason why. La razón por la cual Dios quiere que usted esté bien bendecido The reason why God wants you blessed para que usted pueda bendecir al necesitado. is so that you can bless the Para que needy, usted pueda bendecir y ayudar a otros. so you can bless Y others, para que usted pueda ayudar a extender el reino de Dios aquí and en so la you tierra. can help extend the kingdom of God. Para eso es que Dios lo quiere a usted que esté bien. That's why God wants you blessed Para que usted economically, bendiga al pobre, al necesitado. so you can bless the poor, Y repito, y para expander y regar el reino de Dios en la to tierra. expand the gospel. ¿Verdad? Yo le mencionaba a usted ayer el ministerio del hermano Jimmy Swagger, Jimmy Swagger's ministry. que nomás esto no incluye salarios y muchas otras cosas de la iglesia local, es una This iglesia does grande. not include salaries and church stuff, Pero solamente
$4 million a month. Y los recogen, los juntan durante el mes. And they get it together throughout the month. ¿Y saben por qué lo recogen? Porque hay gente que cree en dar para la obra de Dios. Because there's people that believe in giving. Hay gente que cree mucho en dar para la obra de Dios. There's people that believe Y cuando yo in giving to them. escucho la radio cristiana en inglés, And when I listen to the Christian y yo radio, escucho hermanos que están allí donando $1,000, hermano, hay unos de $10,000, unos 100, unos 20, unos 25, de todo tamaño, hermano. and I hear all these donations, 1,000 donations, Y wow, y ellos duran un día entero, a veces 2 días enteros, y ya llegamos a 1 millón, ya llegamos a 1,5 millones. and they take up a whole Bueno, day gracias a Dios que hay mucha to gente recollect the money. de este país There's a lot of people in que this creen en country dar para la obra de that Dios. believe in giving. Si no fuera por ellos, If it was not for them, no se pagarían esos 4 millones then those $4 million would not que be. les cobran a ese ministerio por estar al aire, en el internet, en radio, en televisión. That's money for being on the air. Sin embargo, conozco otros ministerios But I know other ministries que pagan más que eso. that they pay more than Conozco uno that, que paga como 8 o 9 millones al mes. 8 or 9 million a month. Y a ese otro varón yo lo admiro más todavía, a ese ministerio lo admiro más. A ese And I siervo. admire that Porque ministry. ese siervo del que le estoy hablando, que paga como 8 o 9 millones al Because mes, that servant, y eso no incluye el sostenimiento de todas las escuelas bíblicas que él tiene, that does not include everything porque hay una escuela bíblica muy grande that he pays for en school Colorado, Spring, Colorado, in Colorado. ¿verdad? Es Caris Bible College. Si algún joven un día quiere ir a un colegio bíblico, hay colegios bíblicos, hermanos, tremendos colegios bíblicos, ¿verdad? Así que el ministerio del hermano Andrew Womack The ministry of Andrew Womack gasta como 8 o 9 millones al mes spends para 8 estar or en 9 radio, million televisión, to be on sobre television, todo en televisión, en el internet. on the internet, Está en todo el mundo. all around the Está en world. todo el mundo. Pero ¿saben cómo paga eso? But do you know how he pays ¿Cómo that? lo paga? Él no recoge así como recoge pidiendo ayudas así por radio y televisión, no lo hace. Sino que tiene socios, He has associates, hermanos que creen en su ministerio brothers and sisters that believe in his y que ministry. ellos mensualmente aportan y le ayudan They a soportar su ministerio. They monthly give. ¡Wow! ¿No? Y por fe recoge By ese faith. dinero. He Solamente takes up por the fe. Él está esperando que Dios le provea. He waits for the Y provision Dios of le God. provee. And God provides for Así him. que en esta enseñanza también vamos a aprender nosotros In this a darle teaching, a Dios. we're going to learn to give Tenemos to que God. aprender a dar a We Dios. have to learn to give to Y la God. otra meta de esta And the enseñanza other goal of this teaching es, is, y este es lo más importante and de this is todo, the most important one. lo dijimos anoche, We said it last night. mi meta es My goal que is usted aprenda that you learn a depender to depend y confiar más de Dios and trust more in God más que el dinero. than your money. Porque como seres humanos confiamos y dependemos mucho del dinero, As human beings, we depend a lot on money. ¿verdad? Bueno, para esto pues tengo que volver a usar el ejemplo del hermano Andrew Womack. And I have to use this example again. ¿Verdad? El Señor le ha dicho a este varón que haga, por ejemplo, ciertos edificios que se llevan millones de dólares. God told this man to build buildings. Y en una de estas ocasiones él no tenía el dinero para hacer estos edificios. And in one occasion, he didn't have No money. lo tenía. He didn't have money. Pero empezó a soñar But he started con dreaming los dibujos, with the a drawings, diseñar todos los dibujos. to design the drawings ¿Verdad? Y duró como 1 año y medio con los dibujos y los arquitectos. for a whole year with architects. Y nomás los dibujos de todos esos edificios, And just on the drawings of the de buildings, esas escuelas bíblicas those grandes, Bible schools, le cobraron como $1,5 millones a los arquitectos. they were like 1 million. Pero durante todo ese tiempo que él estaba inventando y creando todos esos edificios en su mente y con los arquitectos, But during all this time of the drawings created with the architects, ni siquiera él preguntó cuánto iba a costar todas las cosas. he didn't even ask how much that was going to be. Él lo estaba haciendo por fe, He was already doing it by faith confiando que Dios iba a proveer el and dinero. trusting that God was going to provide the money. Entonces es un hombre que confía más en Dios So it's a man that trusts que en el God dinero. than in his own money. Los edificios
edificios se hicieron. The buildings Se were construyeron built, esos edificios, costaban muchos millones de dólares. millions of No dollars. pidió Spent. ni un centavo prestado a ningún banco. He didn't ask nothing to Le pay. creyó a Dios He believed y God, Dios respondió a su fe. and God responded to his Ese es un faith. hombre que le cree a Dios That's a man that believes God y depende de Dios and depends on más que en God el dinero. more than his own money. Así que la realidad es que sí se puede. So you can. That's Porque the nuestro reality. Dios es más poderoso que Mamón. Because our God is more powerful than Mammon. Nuestro Dios es más poderoso que Mamón. Our God is more powerful ¿Y quién than es Mammon. Mamón? Menos. Who is Mammon? Es el Dios del dinero. The God of money. Ese Dios domina mucho en este mundo, hermano. He dominates En this este world. mundo, el que tiene mucho dinero tiene mucho poder. If you have a lot of money, you have a lot of power. Pero el que tiene a Cristo, hermano, But if you have pride, tiene más poder. you have more power. El que tiene a Jesús tenemos más poder. We have more power if we have No es power. fácil aprender a depender más de Dios It's que not del easy dinero. No es to fácil. depend more on God than No money. es fácil. It's not easy. Como seres humanos, As human beings, nuestro tesoro, our treasure, ¿verdad? Ahí donde está nuestro tesoro, where our treasure is, ahí está nuestro corazón. that's where our heart is. Ahí está nuestro corazón. That's where our heart is. Y algunos de nosotros, pues, And some of us, el dinero es nuestro tesoro. the money is our treasure. No debería de serlo. And it should not be that way. Ese no debería ser su tesoro. That should not be your treasure. Wow, y si hablamos de gente, de personas en el mundo, If we speak about the people que of the por world, causa de ese Dios del dinero, that because of that por God causa made money, del amor al dinero, the love of money, se han peleado hermanos por herencias. families have fought Y yo creo que over hasta heritage. se han matado unos contra otros And they por have even causa killed de las themselves. herencias. Porque en el mundo así es. That's how the Pero world is. nosotros los cristianos no pensamos de But eso. us Christians, we don't think like that. Y aquí entramos a algo que algunos cristianos no están practicando. And we're going into something some Christians are Entonces, not doing. Dios, para quebrarle la nuca al Dios del dinero, So God can destroy the God of money Dios para quebrar el poder del Dios del dinero. to break its power. ¿Cuántos me están escuchando? Are you listening? ¿Cuántos saben lo que voy a decir? Para Dios quebrarle el poder al Dios del dinero For God to break en la vida de los cristianos, that God in the life of Christians, Dios inventó los diezmos. God invented tithing. Dios inventó el diezmo. He invented tithing. Cada vez que tú diezmas Every time you tithe, y lo haces por amor a Dios, and if you do it for the love of le God, estás diciendo al Dios del dinero, you are saying to the le estás God of diciendo money, a Mamón, le estás diciendo, you are saying to Mammon, tú no eres mi Dios. you are not my God. Mi Dios es Jehová. My God is Mi Dios Jehovah. es el Señor Jesucristo. My God is Jesus Y aunque Christ. ahora yo me quedé solamente con ese 90%, And even if I only got y 90% si of usted my nomás offering, tenía $100 and you had y $100, usted dio $10 de diezmos, and you gave ¿verdad? $10 Y to se God, quedó con 90, and you stay with usted está 90, seguro que Dios va a estirar esos 90 mucho más you are sure God is going to stretch that que si usted 90 se hubiera quedado con los $100. than if you had Y eso $100. en realidad sí pasa, And that's a porque reality. yo lo he visto en mi vida Because I have seen it y in lo my he life, visto en la vida de todos los diezmadores. and I have seen it in all the tithers. Así que es imposible que yo no dé este estudio y no hable del diezmo. So it's impossible for me to give this Porque teaching and not Dios speak about le tithing. repito, Dios inventó el diezmo Because God invented tithing primero para dominar y destruir el Dios del dinero. to dominate and destroy the God of money. Y en segundo lugar, In second Dios place, inventó el diezmo He invented como un tithing pretexto. as an excuse Como un pretexto para bendecirlo a usted. to bless you. Dios quiere una semilla suya. God wants your seed. Dios quiere una semilla suya God wants your que se seed llama diezmo that is called para tithing bendecir y multiplicar ese 90% to que bless tiene. and multiply the 90% Eso es lo that's que es in el your diezmo. pocket. El diezmo Dios lo inventó más que todo por la iglesia, Tithing por la necesidad de la iglesia. was not created because of the church. Y me repito lo que dije anoche. Si yo fuera miembro de una iglesia que tiene millones y millones de dólares guardados en el banco, If I was a member of a church that had millions yo of como dollars in quiera it, daría mi diezmo. I would still tithe to Yo that le daría church. mi diezmo con mucha alegría y con mucho I would do gozo. it joyfully. Porque mi diezmo no tiene que ver con que si la iglesia tiene dinero o no
Because dinero. what tithing doesn't have to do No with tiene the nada que church ver. has money or Dios not. inventó el diezmo para bendecirme a mí. God invented tithing to Como bless un me. pretexto para bendecirme a It's an mí. excuse to Ahora, bless si me. Dios no tiene nada mío, que yo no le doy nada, If God doesn't have nothing of ¿cómo mine, va a multiplicar esa semilla que no le di? how is He going to Dios multiply necesita that esa seed? semilla de confianza. He needs that seed of La trust. semilla se llama diezmo, And aleluya. it's called Y tithing. Dios inventó, ese es el sistema bancario de Dios, es el diezmo. That's the banking system of God. Así que tenemos que ver la Biblia en Malaquías capítulo 3. So we have to go to the book of Ven Malachi. conmigo a Malaquías Malachi. capítulo 3, Chapter 3. porque le repito, hermano, varios no vinieron anoche, A ayer, lot of you didn't come last night. ¿verdad? Y algunos vienen solamente el domingo, y pues por eso tengo que repetir un poco lo And que that's why I have to repeat enseñamos, un some poco, stuff. ¿verdad? Ya empecé a dar la definición de lo que es el diezmo. I started giving the definition of what tithing is. Pero aparte de la definición, le quiero dar los beneficios y But las I want to give you promesas also the para las benefits personas que diezman. and the promises for the tithers. Hay bendición grande y beneficio de There is Dios, blessing and benefits en diezmar, en dar para la obra del in Señor. tithing. Bueno, pero, como no puedo repetir todo lo que dije anoche, pero antes de leer Malaquías, tengo que decirle que el diezmo no se originó en la ley de Moisés. The tithing did not originate El in the law of diezmo Moses. no se originó, no comenzó en la ley de It Moisés. was not created during the time Porque of en Moses. algunos lugares, no, pues nosotros ya no estamos por la ley y por eso no tenemos que... No, el diezmo no viene de la ley de Moisés. Some people say we're not under the law no more to ¿Verdad? Y tithe. le dice Agar, And some people have that porque no excuse conocen bien la Biblia. because they don't know the Bible. En Génesis capítulo 14 está el primer hombre que diezmó. In Genesis chapter 14, Y fue el hermano the Abraham, first man, Abraham, el padre Abraham. Lo que- Abraham, gave his Abraham le tithe. dio los diezmos a Melquisedec. He gave his tithing to Y eso Melchizedek. fue cientos y cientos de años antes de la ley de Moisés. And it was so many years before the law of Moses. Abraham diezmó a este gran sacerdote y rey de Salem, dice la Biblia. Abraham gave to the king of Salem ¿Verdad? Así que en el libro de Génesis. in the book of Y en el Genesis. mismo libro, en el capítulo 28, In chapter 28 of Genesis, yo creo que ese versículo, hermano, sí me gustaría que lo lea conmigo. Vamos a ver Génesis capítulo 28, por favor. we're going to look at that chapter. Algunos Sure. versículos los vamos a repetir. Génesis capítulo 28. Genesis 28. Jacob, estamos hablando de Jacob We're aquí, speaking about Jacob here. ¿verdad? Y Jacob se va huyendo de su hermano Esaú. Jacob is fleeing from his brother. Y nomás lleva una ropa puesta y no tiene nada, se va sin nada y sin saber a dónde va. And he leaves without nothing and not knowing where to go. Y en su viaje Dios se le aparece a Jacob. And in his trip, God appeared to him. Y Jacob hace un pacto con Dios. And Jacob made a covenant with God. ¿Cuántos están en Génesis 28? Genesis 28, Verso 20, por favor. verse 20, please. Comenzando en el versículo 20. E hizo Jacob voto, es decir, hizo una promesa, diciendo, le dice Jacob a Dios, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, le dice Jacob a Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que, ¿verdad? Jacob se compromete, si tú me guardas y me proteges y me sostienes, Señor, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. So Jacob is saying, God, if you bless me and keep me, I will give you the tenth of everything that I have. Así que Jacob era nieto de Abraham, He was the grandson of Abraham. había aprendido de su abuelo Abraham, He had learned from his grandfather también de seguro de su padre Isaac. and also his father Así que Isaac. fueron hombres que creyeron en darle a Dios el These were diezmo. men that believed to give to Y God. yo dije anoche que estos hombres no eran ricos. And these people were not rich. Los que estuvieron anoche saben fue el jueguito de palabras que hice. Ellos no eran ricos. They were not rich. Sobre todo Abraham era rico. Abraham was not rich. Era riquísimo. He was very, very Esos rich. hombres eran riquísimos. Así que no es pecado que el hombre de Dios tenga. So it's not sin to be rich.
El problema no es el dinero. The problem is not money. El problema es cómo yo veo el dinero The problem is how I see money y cómo yo sirvo a Dios. and how I serve God. Si yo amo mucho el dinero If I love money a y lot, si el dinero es mi Dios, and if money is my God, si mi corazón está ahí, ese es mi tesoro, if money is my treasure, mi corazón está ahí, and if my heart is there pues in the heart, entonces va a ser difícil que yo le dé a Dios mi diezmo. Va a for ser me muy to duro, give God my tithing. ¿verdad? Porque, otra de las razones por las cuales Dios inventó el diezmo, Another reason why God invented y tithing, aquí sí vamos a regresar a Malaquías and we're capítulo going to go 3. back to Malachi. Malaquías capítulo 3, por favor. Malachi chapter 3 again, please. ¿Verdad? El diezmo es una prueba del corazón. Tithing is a test of the Es una heart. prueba. Dios inventó el diezmo para probar. God invented tithing to test my heart. La palabra 10, el número 10 tiene que ver con prueba. Number 10 refers or symbolizes 10 plagas en Egipto, 10 juicios en Egipto. 10 Dios probó a Egipto, judges ¿verdad? that were given to the Egyptians. 10. 10 espías que fracasaron en la prueba cuando fueron a espiar la tierra prometida. 10 spies. Eran 12 espías, There were 12 spies, pero 10 no pasaron la prueba. but 10 did not make the 10. Y en el libro de Revelación, por falta de tiempo no vamos allá, en el libro de Apocalipsis, In Revelation si no estoy equivocado, 2:20, 2:20, dice, it says, y ustedes van a ser probados "And you shall be tested por 10 días. for 10 La days. tribulación viene por 10 días. The tribulation will come for 10 Y esa days." palabra 10 en Revelación pues se refiere a 10 persecuciones terribles que hubieron en la historia de la iglesia And that cristiana number 10 referred to 10 tests during the history of the church. por emperadores romanos. Entre los años 100 y el año 350. más o menos. Around the time of 100, ¿Verdad? 10 persecuciones crueles y horribles, 10 persecutions donde mataron miles o millones de cristianos where a lot of Christians were killed. en la iglesia primitiva. Pero fueron los emperadores romanos In que the hicieron. early church. Y hubieron 10 de ellos y Dios se refiere a eso, And that's what God's speaking of there en Revelación capítulo 2. in the book of Así Revelation. que la palabra 10 quiere decir prueba de mi corazón. So number 10 is a Dios test me va a of my poner a heart. prueba, ¿verdad? Pero por otro lado, en los diezmos In the tithing es el único lugar, is the only place, y aquí cambia la cosa, aleluya, aquí cambia la cosa. Es el único lugar this is the only place donde Dios dice, where God says, pruébame, prove me, pruébame, prove me, a ver si yo te voy a fallar. to see if I'm going to fail you or Yo not. le invito, hermano, pruebe a Dios. I ask you to prove God, Ponga a prueba a Dios a ver si le va a fallar o le va a cumplir. to see if God is going to be faithful to you. ¿Verdad? En la vida a veces nosotros somos puestos a prueba en alguna área, en el trabajo lo ponen a prueba a usted. Sometimes we are put to a test. ¿Verdad? Así que Dios te dice, ponme a prueba. So God's saying today, prove me. Amén. Dios te dice, ¿tú no quieres ser diezmado? God is saying, do you not believe in tithing? ¿Tú crees que no te voy a bendecir? Do you not think I'm ¿Tú going to crees que te va a bless you? ir mal si diezmas? You think Prueba. I'm going to go wrong? Prove me. Pruébame, ponme a prueba. Prove me to the Dios test. te dice eso en la Biblia. God is saying that to you. Es interesante, ahora lo vamos a leer, ¿verdad? Eso lo dice el versículo 10. Y vaya que está en el versículo 10, donde Dios dice eso. Verse 10, Malachi 3:10. Es un versículo muy conocido y dice, traer todos los diezmos. ¿Cuántos están conmigo? Malaquías 3:10. Malachi 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Uno de los propósitos es para que la iglesia se sostenga y se mantenga, pero no es todo. Para que haya alimento en mi casa y probadme. Dios dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dice una versión popular, un lenguaje popular, It's dice, a popular version that says, hasta que no haya bodega
dónde meterlo, dónde So there's meter no la bendición. warehouse to put the blessing in. Y hay algunos hermanos aquí que ya están viviendo eso. And some of you are living that. Están viviendo esa bendición de Dios. You're living that blessing. Pero son diezmadores. But you tithe. Y tienen la promesa de Dios que va a haber abundancia. You have the promise of God that there will be abundance. Esa es otra de las razones del diezmo. That's the reason for Dios the quiere que tithing. tú tengas abundancia. God wants you to have abundance. Pero esa abundancia tú no tienes que estar afanado por el buscarla. But you don't have to be worried about looking for that No tienes abundance. que estar afanado por construirla. Dios te la va a dar si tú eres fiel a Él. God will give it to you if you're Y eso faithful. me entra la otra palabra de Proverbios capítulo 10. And this is another word from La Proverbs. bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza The con ella. blessing of God is the one that makes you rich. Yo dije anoche, claro, usted, y la gente del mundo así vive. Si tú trabajas 80 horas por semana, If you ¿verdad? work 80 y no hours duermes bien, and you don't sleep, y abandonas tu familia porque no tienes ni tiempo para tu familia, You por abandon trabajar your nada, claro que vas a hacer mucho dinero, of course you're going to be vas rich. a tener muchas casas, muchos negocios, You're going to have a lot sobre of todo business. si pones un nightclub Or if you have o a una nightclub. cantina, vas a hacer dinero. En el mundo es diferente. The world looks at this Si tú differently. te matas trabajando, vas a hacer mucho dinero. If you work a lot, you're going to have a lot of money. Pero déjame decirte que Dios te quiere bendecir a ti con abundancia But God wants to bless you sin tener abundantly que hacer todo eso que hace la gente del mundo, without having to do all that stuff. sino dándole a Dios By giving y Him confiando en Él, and aleluya, trusting Him. y la bendición de Dios cae del cielo. And the blessing of God will fall from heaven. La bendición de Dios cae del cielo, aleluya. En mi vida personal yo he visto bendiciones que han llovido del cielo. I have seen blessings coming from heaven. He visto eso, I aleluya. have seen that. Que si no hubiera sido el Señor que hizo eso, That if He had not been for the yo Lord, no tendría esa bendición. I would not have that blessing. Fue Dios. It was God. Fue Dios quien lo hizo, ¿verdad? Y bueno, pero déjame leer aquí verso 8. Verse 8. Tengo que repetir algunas de las cosas, Malachi ¿verdad?, 3:8. que dijimos anoche. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ahora, yo hice un comentario anoche. I made a comment last night. Nadie le puede robar a Dios. You cannot rob God. Usted no le puede robar a Dios nada. You can't rob Him anything. Todo, hermanos, y hasta el aire que respiran de Dios. Because even the air you breathe is His. Todo es de Dios. Everything is God. Todo es de Dios. Así que todo lo que usted tiene no es suyo. So everything you have is not yours. Es prestado. It's just Es prestado aún sus hijos. for a while. Even Sus your casas. kids. Todo, mi dinero, mi familia, mis casas, todo es My de Dios. money, my family, everything is His. Sí, yo no le puedo quitar. Es decir, Dios no necesita dinero. So God doesn't need money. Dios no necesita mi dinero tampoco. He doesn't need my money. Dios no me necesita a He mí. doesn't need me. Y yo no le puedo robar nada a Dios. And I can't rob Him of Porque anything. todo, Él creó los cielos y la tierra, el mundo, todo. Because He's the creator. De Jehová es el mundo y su plenitud, dice el Salmo. Todo le pertenece al Señor. The world and the earth is God's. Pero hay una cosa que sí le puedo robar a But Dios. there is one thing you can rob Hay God. una cosa que sí se le puede robar. There is one thing that you can rob Y eso God. tiene que ver con si usted da o no da su And dinero. it has to do with if you give or Y not. aquí lo voy a decir, And I'm going to lo voy a say it decir como lo dije anoche, diferente como lo dije anoche. differently from last night. Escúcheme por favor. Please listen to me. Cuando usted no da sus diezmos al Señor, When you don't give your tithing to God, usted le robó a Dios. you are robbing God, No el dinero. not God, No. not the money. No. Dios no necesita dinero. He doesn't need money. Cuando yo no doy mis diezmos al Señor, When you don't give your cuando tithing, usted no da sus diezmos al Señor, no a la iglesia, no tiene que pensar, la iglesia no necesita dinero. No estoy hablando de que le da los diezmos a la iglesia, a Dios. Estoy not diciendo a Dios. tithing to the church, but to Cuando God. usted no le da los diezmos al Señor, When you don't give your tithing, entonces usted le quitó a Dios, then you are robbing God, le robó a Dios la única oportunidad que él tenía para bendecir. the only opportunity for Him Eso es to lo que bless se le puede you. robar a Dios. That's the only thing you can rob Se le roba a God. Dios la oportunidad You rob God the opportunity que él quería tener that He wants to have para
bendecirlo a to usted. bless you. Ahora Dios ya no tiene esa oportunidad So para God bendecir. doesn't have that opportunity if you don't give. Eso es lo que sí se le puede robar a Dios. That's the thing that you can rob God of. Porque usted no le dio la oportunidad. Because you didn't give him Le the repito, hermano, opportunity. el verdadero propósito del The diezmo, real purpose of tithing, Dios quiere tener un pretexto, God wants to have an una excuse, señal a para seed bendecir su dinero. to bless your money and your finances. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la verdadera razón del diezmo. That's the reason. Ahora, en of cuanto a las tithing. promesas, el verso 11, mire lo que dice aquí las promesas. Y These are the promises. no tenemos mucho tiempo en esta mañana, pero verdad, el verso 11, Verse 11, mire lo que dice. look at it please. Hay una promesa que Dios va a reprender al diablo de su This is a vida, promise God will rebuke the de sus devil finanzas, de sus negocios. Dios lo va a from your reprender. finances and your money. Dios lo va a reprender. He will rebuke him. Hace muchos años en San Antonio, Texas, Many years ago in San Antonio, Texas, cuando comenzamos el ministerio en San Antonio, when we started the ministry in Texas, era solamente el diezmo de 2 o 3 personas it was only the tithing of 3 people in that que church, sostenían el that ministerio. Sostenían el ministerio. that ministry. Estaba comenzando la iglesia. We were barely starting. Y pues no se diga, el primer diezmo y más que diezmo era del pastor Isidro Hernández. Even the tithing came from the pastor. El pastor Isidro Hernández daba mucho más que el diezmo He gave more than tithing. para sostener la iglesia, el He ministerio, sustained the church pagar la renta, los bienes de la iglesia, for the etc. rent and the bills. Pero había una prima de él But que, there was, que también daba muy buenos diezmos. but there was a cousin of his that also tithed. Y pues con esos 2 dineros, y no recuerdo si había alguien más, And with those 2 al tithers comienzo de la iglesia. at the beginning of the church, Entonces, pues eran diezmos grandes que ayudaban a sostener el ministerio. they were big tithing to sustain that ministry. Pero lo que nunca se me olvida es que esa prima del pastor, But I will never forget that no voy a cousin, decir su nombre, that cousin of the ¿verdad? pastor. No sé si se le olvidó diezmar, I don't remember if she forgot to se give descuidó de seguir diezmando. or she just didn't want to give anymore. Y con esto no quiero decir que siempre va a ser así, And I'm not going to say that it's always like this. ¿verdad? Pero ella fue a parar al hospital But she went into the hospital. y, bueno, no sé qué condiciones y problemas de enfermedades tuvo, fue algo corto, no fue algo I don't grande. know what condition she was in. Pero salió pagando en el hospital y no se me olvida la cantidad, no sé por qué. She gave to the hospital Pagó $270. $270. Estoy hablando de los años 85, 86, I'm 87, speaking about the year cuando 85 comenzamos la obra en San when Antonio. we started the ministry. ¿Verdad? Así que pagó $270. She gave $270 to the hospital, Y después ella se dio cuenta, cuando vino a hacer sus cuentas, and then she noticed se dio cuenta que exactamente it was the exact amount que ella le debía al Señor $270 de diezmo, that she was supposed to give que her no había tithe, pagado, that she had not que no le paid. había dado al Señor. Y a mí me llamó la atención eso, porque la misma cantidad que ella le debió haber dado al Señor, The same amount that she should have gave God in tithing, el diablo se la quitó, se la robó por otro lado. the devil stole it somewhere else. Es interesante, So it's very interesting. ¿no? Y yo creo que, pues, no podemos decir que así tiene que ser, We're not saying it should be pero that way, cuando yo no diezmo, but when you don't give, no tengo esa garantía y promesa de Dios, you don't have that warranty no la and tengo, promise of de que Dios God va a reprender al diablo that God is going to rebuke the de devil mis finanzas y mi vida y mis negocios. out of my money and out of my life. Pero cuando yo soy fiel en mis manos, But when I'm faithful to sí tithing, tengo esa garantía I do have that que el warranty Señor va a proteger a mi familia, that God's going to protect my va a family, proteger mis finanzas, my finances, ¿verdad? Y la bendición va a estar en mis finanzas. and the blessing will be my finances. Ahora, eso fue real, yo lo viví en San Antonio, eso That fue was a real. real story in San ¿Verdad? Antonio. Esa hermana gastó exactamente la She misma cantidad spent the same amount que ella le debía a Dios, que no había pagado su that she was dinero. supposed to tithe to the church and that she didn't Así give. que es bueno ser fiel a Dios en So nuestra it's vida. good to be faithful to Nos va a God. ir mejor, yo le garantizo, hermano, que la bendición de Dios va a estar en nuestra vida. Things are going to be better. Y You're going to be Satanás blessed. va a salir reprendido de nuestros negocios, de nuestras finanzas. And the devil will be rebuked
from our Eso lo finances. dice el versículo 11. This is what verse 11 says. Dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Es decir, está hablando de sus negocios, sus negocios. He's speaking of your business. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta la gente va a ver la bendición que está en nuestra vida. Even people will see the blessing in your Dios life. nos quiere hacer bendición a nosotros God wants to make us para blessing que podamos bendecir a otros. to bless others. Así es, esa es la razón también por la cual Dios creó el diezmo, para That's the reason why God created convertirme a mí en una bendición. tithing, to make me a Y blessing. terminamos diciendo en esta mañana, And pues, we finish with this, como lo dijimos anoche, hermano, like we said last night. diezmar significa madurez. Tithing means maturity. Significa que el creyente ha crecido, It means the believer has matured que ama más a Dios que el dinero, and that loves God more que than money, confía más en el Señor que en el dinero, that he trusts y que ha God pasado more, la prueba. Eso es lo and que that he significa made the diezmar, test, that he passed the test. ¿verdad? Así que Dios quiere que usted crezca, God wants you to que grow, usted vaya a otro nivel. to go to another level. Y yo diría que el creyente que va a otro nivel And y que ha madurado, the Christian that has grown and matured, una de las señales es que domina el one dinero of the signs of a mature y believer da a Dios, is that he es dominates money, decir, da a Dios constantemente, and he's a faithful giver, continuamente. continual giver. Sus diezmos los da el Señor continuamente, He cada gives cada his tithing semana, every cada week. quincena, cada mes. Every 15 days, every month, Es fiel al Señor. he's faithful to God, Y hermano, usted y yo tenemos que tener cuidados and we have to be very careful en también darle al Señor nuestros diezmos To give- completitos también. to give God our whole time. Es fácil hacer malas cuentas. It's easy to make bad Ahora, accounts. si usted es un hombre de negocios, es fácil hacer malas cuentas. If you're a businessman, you can go wrong in your business. Y no es correcto que usted gane cierta cantidad de dinero. It is not correct for you to. Bueno, vamos a usar ejemplos, tengo que usar números directos. Let me give you this example. No es correcto que It's not correct. usted gane, vamos a decir $5,000 en una semana. That you give $5,000 in Usted your job. ganó $5,000 en una semana You got a salary of y $5,000, usted viene aquí y le da al Señor 100. and you only give God $100. You are cheating God. Está haciendo trampa. You are cheating God. You know, usted le está haciendo trampa al Señor. No es correcto. ¿Cuánto es el diezmo? It's not $5,000. correct. Son $500. Si usted sabe hacer cuentas. If you know how to make Si usted sabe hacer cuentas, el big diezmo de money, $5,000 son $500. it's $500. Usted viene y le da That's how you $100 do al it. Señor. El Señor no va a respetar eso, no te va a honrar. God is not going to Tienes que ser honor recto con Dios también en eso. ¿Verdad? and respect that. You have to be correct Es with decir, que God. Dios no quiere propinas, hermano. God doesn't want a tip, Y siento mucho tener que decir eso. and I'm sorry to have to say this. Si a la mesera le deja $20 de propina, If you give $20 to your server at bueno, a que le da restaurant, una buena propina a la mesera, pues Dios no es un mesero. well, God is not a server. Dios no vive de propinas. He doesn't live off of tips. Dios le da todo a usted. God gives you Dios everything, le da todo a usted. Y usted tiene que darle lo mejor al Señor. and you have to give God your Darle best. lo mejor al Señor. Y si usted no lo, ¿verdad? Yo sé, ahora, mi propósito no es hacerlo sentir mal, ni hacerlo, ni lastimarlo. I don't mean to hurt you, Lo make que you yo feel quiero bad, es que usted aprenda la bendición de but I Dios. want you to learn Que the blessing, reciba la gran bendición que Dios tiene to para usted. receive the Pero blessing Dios of no God. puede derramar esa bendición. But God can give you that blessing Usted no le quiebra la cabeza a Mamón. if you don't break the head of Póngase de the pie, God of hermano. money. Le vamos a quebrar la cabeza a Mamón. Let's Aleluya. break the head of the God of Al Dios money. del dinero le vamos a quebrar la cabeza al enemigo. Aleluya. Y usted puede orar y decirle, Señor, ayúdame. Can you pray to Ayúdame a God poner bajo mis pies a Mamón. to Aleluya. step on the God of money? No es fácil, hermano, para un creyente nuevo no es It's not fácil. easy Lo for a new reconozco, believer. ¿verdad? Lo reconozco. Pero Dios nos pone a prueba, aleluya. Dios nos pone a prueba. But God tests us that way.
Diezmar viene siendo el mínimo Tithing en que un buen creyente maduro puede cumplir. Es It's el the mínimo. minimum true believer should do. Porque este tema es inmenso, es extenso. This topic is very ¿Verdad? Ni extensive. siquiera hemos entrado a la parte donde es de dar, nomás dar extravagantemente para Dios. We have not even we just scratched the surface of it. ¿Verdad? Porque dar es algo más que diezmar, Giving is more than tithing. ¿verdad? Y en otra ocasión vamos a hablar de eso, de dar ya aparte del diezmo. Vamos a We're hablar going to de give eso. that teaching in another occasion. Porque, bueno, esas personas que están arriba en ministerios muy grandes Because the people with big ministries, es porque han dado mucho a la obra del it's Señor. because they have given a lot to the Han kingdom of God. regalado carros, casas. They have given cars and houses to people. Yo conozco a un pastor. I know a pastor Conozco a un pastor por televisión, no lo conozco personalmente. by television, Pero él y su esposa but him and his wife han regalado varias casas have given out a lot of houses a gente necesitada. to needy people. Y lo único que hacen es que Dios le pone en su corazón a quién hacerlo. God tells them Y who antes de gives hacerlo, them. él consulta con su esposa. Of course, he consulted with his wife. Se ponen de acuerdo si de verdad lo van a hacer o They no. come to an Es agreement. decir, que para no estar en problema con la esposa. And I no tener have matrimonio. problems, of course. Y ha regalado varias casas a ese pastor. This pastor has given out a lot of houses. Pero Dios les ha dado, hermano, riquezas y God has given them riches, ministerios grandísimos, a big ministry, pero han sembrado grande. but they have sown. Cuando tú siembras big. grande, When you sow big, la cosecha va a ser bien grande. then you get big stuff. Si la semilla es grande, If si la semilla es abundante, and la abundant, cosecha va a ser abundante. the reaping will be big. Y yo quisiera decirle, hermano, que si una persona inconversa, que no conoce a Dios, And if a person that does not know God diezma, gives Dios tithing, va a bendecir a esa persona. God will bless that Dios lo va a person bendecir grandemente en su dinero, in his aunque no sea creyente, money, even if he's not a believer. porque Dios va a cumplir su palabra. Because God's gonna keep his Dios promise. va a cumplir su palabra. He's ¿verdad? gonna keep his word. Así que esto del diezmo aún funciona hasta para personas que no son ni So creyentes, the tithing works even in por si usted no lo unbelievers. sabía, If you did not know ¿verdad? that. Porque Dios respeta y honra lo que ha dicho. Because God respects and honors what he has said in his word. Respeta su palabra, aleluya. Oremos al Señor y yo le invito a que usted ore, medite y piense en lo que yo le dije, Meditate in what I just ¿verdad? said. No lo queremos hacer sentir mal. I don't want to make you Lo que feel yo bad. quiero es que sea Dios I want God. su fuente de sustento en Dios. I want God to be your Y le vamos a decir al sustainer. Señor en esta oración: Señor, tú eres la fuente de mi sustento, And let's say, God, you are the sustained. You are my fountain. ¿verdad? Que Dios es nuestro principal fuente de sostenimiento, aleluya. God is our Y no el dinero. fountain, not money. You know, the source, you know. God is my main source of sustain, and not money. ¿Verdad? Dios es nuestro verdadero fuente de sostenimiento y no el dinero, no mamón, aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Yo le invito a que ore conmigo, aleluya. Porque no se trata, este asunto no es, el asunto no es del dinero, el asunto es ser fiel a Dios. Se trata de Dios y no tanto de mi dinero, no se trata de mí, se trata de mi corazón. It's about my heart. Se It's trata about de making agradar a faithful to Dios. God. Gracias, Señor, por esta palabra que es escasa y no la predicamos aquí seguido en la iglesia. Lo hacemos de allá al tiempo, Señor, por las condiciones humanas, por los conceptos humanos errados que hay en el mundo y en la iglesia. A veces, Señor, no se habla mucho de este tema, pero yo te pido, Espíritu Santo, te pido, Señor, que seas tú quien aclares en la mente y el corazón de mi hermano, de mi hermana, Padre, que todavía no ha vencido en esta área en su vida, que tú le puedas ayudar a vencer. Y tampoco, Padre, yo sé que mi hermana que todavía no ha podido, Señor, subir este escalón y pasar esta prueba, este escalón, Padre, yo sé que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tú como quieras nos amas a todos igual, nos bendices, nos amas, Señor, y no diezmamos para ser salvos en ninguna manera. No diezmamos para ser salvos, tú no nos cobras a nosotros, Señor, en ninguna manera para bendecirnos y salvarnos,
Sin embargo, Padre, hay promesas de tu palabra sobre este asunto. Hay promesas de protección, de bendición sobre aquel que lo practica, Señor, y le quiebra la cabeza al Dios del dinero, Padre, y lo hace su siervo y nos hace esclavos del dinero. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.